Ya, nos hemos quedado en el punto 2. En acá, ¿no ve? El grupo de normas que va desde el 300 al 499. En esta parte de las normas, chicos, no se confundan, no piensen que es que hay norma 201, 202, 203, hasta 209, serán que miles de normas. Pero existen las normas 210, 215, 220, nos va variando, ¿ya? Tenemos el detallito más adelante, en acá están los grupos generales. En este segundo grupo habla de cómo nosotros evaluamos los riesgos, qué riesgos pueden existir al momento de hacer la auditoría. No sé si se acuerdan, pero hemos visto que existen el riesgo de la auditoría. ¿Cuál es? Primero, ¿para qué le pagan al auditor? Al auditor le pagan para que dé una opinión, ¿no? El volumen de la música también. ¿Para qué le pagan al auditor? Para que dé una opinión. Entonces, ¿cuál es el riesgo del auditor? Es que se equivoque con la opinión, que se equivoque al dar la opinión. ¿Verdad? No sé quién tiene la TVcita. Le vamos a silenciar. Ya, súper. Luego de esto, si nosotros como auditores, el riesgo del auditor es que nosotros nos equivoquemos al momento de la opinión, entonces este riesgo de dar una opinión equivocada, este se llama riesgo de auditoría, está compuesto por tres riesgos. El riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de detección. Eso ya hemos explicado en la anterior clase. De todos modos, vamos a repetir otra vez, en caso que no se acuerden. El riesgo inherente son los riesgos externos sobre los cuales nosotros, las empresas y las entidades no tienen ningún control. El tema del coronavirus es un riesgo inherente que podría ocurrir y las empresas, antes de que ocurra este riesgo, han debido tomar algunas, yo creo, sus previsiones. Y esas son las respuestas a los riesgos. ¿Me entienden? Se evalúa el riesgo. Al coronavirus está, no sé, se está esparciendo por todos los países, va a llegar a Bolivia en cualquier momento. Y cuando llegue nosotros como empresa, ¿qué es lo que vamos a hacer para que no nos afecte o para que el impacto no sea tan fuerte? Esa es la evaluación y es la respuesta. Riesgos inherentes, los que no tenemos ningún control. ¿Qué va a hacer el gobierno? Y está lo que el gobierno, nosotros como empresa tenemos que saber responder. ¿Cómo está respondiendo la universidad? Está haciendo sus mayores esfuerzos. Han intentado con la plataforma Moodle, creo que han tenido problemas con el ancho de banda, no estoy seguro qué ha pasado. Y ahora están intentando con estas clases virtuales por Zoom, que habría que ver cuál es el impacto que está teniendo con las otras materias, ¿no? Luego de esto es el riesgo de control. Dentro del riesgo inherente, por decirles, el riesgo que existe, el riesgo que ha ocurrido con esto del coronavirus. La empresa ha tomado controles, la universidad ha tenido sus controles. ¿El control cuál es? Van a dictarse clases por Zoom, se van a solicitar prácticas de manera virtual, se van a tomar exámenes de manera virtual. Entonces, ¿cuáles son los controles? Ahí están pidiendo los DTCs, van a participar dentro de todos los grupos de WhatsApp donde están los estudiantes, igual el coordinador. Luego están otros controles que ellos ya van a ver, cómo van a verificar que los docentes estén tomando sus clases, ¿no? Esos son sus controles. ¿Cuál es el riesgo de control? Es el riesgo de que aunque nosotros tengamos controles, estos procesos, estos riesgos igual ocurren, no pueden estos controles mitigar los riesgos, no puedan minimizarlos, no puedan detectarlos, no puedan prevenirlos, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre acá? Que el control no funciona e igual se pasa, igual el riesgo afecta a la empresa. Entonces acá la empresa tiene sus controles, pero habría que ver si es que los docentes están pudiendo cumplir con las actividades, si es que los estudiantes tienen acceso al internet para poder participar dentro de las clases, todo ese tema, ¿ya? Y si es que no puede, entonces ya la universidad tiene que ver qué medidas tomar. Esa es la respuesta a los riesgos. Luego de esto, el último riesgo, que es el riesgo de detección, ¿a qué se refiere? Nosotros como auditores hacemos procedimientos de auditoría. Y el riesgo de detección es que nosotros como auditores nos equivoquemos al momento de o hacer un procedimiento o al momento de hacer otro tipo de procedimientos que afecten en nuestro dictamen, que afecten en nuestra opinión. Por decirles, nosotros estamos auditando el fondo indígena, que ya es un caso súper conocidísimo. Y
tenemos la opción de ir a hacer inspecciones físicas de los proyectos en los pueblitos, pero nosotros consideramos como auditores que no es necesario, porque son muy alejados, porque no tenemos personal, porque no tenemos presupuesto, etcétera. Y decidimos como auditores no hacer las verificaciones físicas. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como auditores nos hemos equivocado al elegir nuestro procedimiento. Y como hemos decidido no hacer las visitas físicas, no hemos detectado que todos los proyectos son proyectos fantasmas. ¿No? A eso se refiere este tema del riesgo de detección. Todos estos riesgos, los tres, el inherente, de control y de detección, forman parte del riesgo de auditoría. A eso se refiere. Que nosotros evaluamos los riesgos y una vez que conocemos los riesgos, vemos cómo vamos a responder a estos riesgos. Siguiente grupo que habla de la norma 500 y 599, la evidencia de auditoría. ¿Cómo vamos a manejar nosotros la evidencia de la auditoría? ¿Cómo nosotros vamos a documentar esto? ¿Cómo nosotros vamos a obtener evidencia? ¿Qué tipo de evidencia es útil? ¿Qué tipo de evidencia no es útil? Todo esto que está relacionado con los papeles de trabajo, que son evidencia de auditoría, las entrevistas, lo que son ¿qué más podemos usar como evidencia de auditoría? Las verificaciones, las fotografías, etcétera, entrevistas, cuestionarios, todo esto, cómo tenemos que documentarlo, cuándo esta evidencia es competente. Dentro de la evidencia tenemos dos cualidades, ¿no? No sé si se acuerdan. La evidencia tiene dos características. La evidencia tiene que ser suficiente y competente. ¿Qué es suficiente? Suficiente hace referencia a la cantidad. La cantidad. ¿Qué significa? Que la cantidad de evidencia que hemos recolectado nos ayuda a que nosotros ya tengamos una opinión. A eso se refiere que tiene que ser suficiente. Competente es la calidad de la evidencia. ¿Qué significa esto? Que la evidencia nos tiene que convencer, nosotros tenemos que estar seguros de que con la evidencia que hemos obtenido, nuestra opinión no va a cambiar. Eso es. Esas son las dos características de la evidencia, suficiente y competente. Siguiente grupo de normas que va del 600 al 699 se refiere al uso del trabajo de otros profesionales. Como habíamos explicado en la anterior clase, cuando hablábamos de cómo el apoyo de otros profesionales van a influir dentro de nuestro dictamen. Como les decía, a ver, un ejemplito así fresquito. No, ahorita no. Pero, como les digo, nosotros por decirles, nos vamos a apoyar porque el mismo caso de la anterior clase. Manejaremos el ejemplito. Cuando nosotros hemos visto que en Cochabamba se ha caído el puente, vamos a requerir el apoyo de ingenieros. ¿Por qué? Porque los auditores no somos todólogos, no somos especialistas en cómo se ha construido, cuáles eran las especificaciones, por qué se ha caído. Quienes sí saben eso son especialistas en el área. ¿Cuál es la responsabilidad del auditor? En que nosotros tenemos que contratar profesionales altamente capacitados, porque si los profesionales que contratamos no tienen una buena reputación o no van a realizar un buen trabajo, ese trabajo que van a realizar va a tener impacto en nuestro informe, nuestro dictamen. Entonces, si nosotros elegimos profesionales que no realicen un buen trabajo, nuestro dictamen va a estar mal hecho y la reputación del auditor igual se va a ver afectada. ¿Ya? El último grupo, bueno, los dos últimos grupos, el grupo de 700 al 799 habla de cómo se tiene que elaborar el informe de auditoría. ¿Cuál es el cuerpo del informe de auditoría? ¿Cuáles son los tipos de opiniones que vamos a dar los auditores? Todo lo que se relaciona a cómo se tiene que hacer el informe de auditoría. ¿Ya? Y el último grupo, que es del 800 al 899, habla de las áreas especializadas, que igual habla de cómo nosotros tenemos que seleccionar este tipo de profesionales que son especialistas en otras áreas, en otras ramas. Listo. ¿Quién tiene que aplicar las normas internacionales de auditoría? Acá en Bolivia se aplican las normas internacionales de Bolivia, de auditoría, sí se aplican, sí están reconocidas por el Colegio de Auditores, ¿ya? Entonces acá sí están en plena vigencia las normas internacionales de auditoría. ¿Cuáles son las normas que hemos dicho que no se encuentran en plena vigencia? Son las normas internacionales de información financiera. Eso ya por temas externos que salen de control.
Normas de contabilidad, 2.3, página número 7. Normas contables. ¿Qué son las normas contables? Las normas contables son el conjunto de reglas, son bases políticas que establecen requerimientos para el reconocimiento, medición, presentación y evaluación de información financiera. Me gusta más este otro conceptito. ¿Qué son las normas contables? Según Enrique Fowler Newton, las normas contables son reglas para la preparación de estados financieros. Entonces, de manera más simple, ¿qué son las normas contables? Son reglas para la preparación de estados financieros. Y en sí es eso, ¿no? Las normas de contabilidad lo que nos dicen es cómo tenemos que elaborar, cómo tenemos que preparar los estados financieros. Existe un cuerpo bien ampuloso de normas internacionales de información financiera que nos dice cómo tiene que, qué es un activo, qué es un pasivo, qué es patrimonio, qué es ingreso, qué es gasto, cómo nosotros reconocemos cuando hablamos de activos biológicos, cómo nosotros sabemos cuando hacemos un arrendamiento financiero. O sea, para las normas internacionales existen diferentes casos, pero aquí a nivel nacional no se aplican y solamente mantenemos vigentes lo que son las normas contables nacionales, que son 14. ¿Ya? Aplicación de normas contables en nuestro país. Aplicación de normas contables en el país. Aquí en Bolivia, wow, mil disculpas, se me ha hecho pesadito. Al licenciado Bertista conectándose. Un saludo, chicos, al coordinador. Ya va a entrar. Supongo que es una actividad de control para verificar de qué estamos avanzando. Ya. Aplicación de normas contables, chicos. Todos en la página número 7. Aquí en Bolivia se encuentran en plena vigencia lo que son las normas contables, ¿ya? No están vigentes las normas internacionales de información financiera. Aquí yo les lanzo la pregunta. ¿Ustedes creen que hay empresas que no aplican las normas internacionales de información financiera o no? ¿Qué opinan o qué piensan? Sí hay empresas que aplican las normas internacionales de información financiera, pero estas empresas que las aplican son las que tienen representación o tienen corresponsales del exterior, que necesitan información con normas internacionales. Las que no están con algún tipo de representación internacional no aplican las normas internacionales, solamente manejan las normas nacionales de contabilidad. ¿Ya? Acá, ¿qué dice? Nosotros tenemos acá en la página 7 y en la 8, nos mencionan o pedimos las 14 normas de contabilidad que están vigentes a nivel nacional. ¿Ya? Luego de esto, chicos, normas internacionales de información financiera o International Financial Reporting Standards, como su sigla en inglés dice. Estas normas, chicos, acá se habla de conceptos, ¿cómo se diría? Son conceptos más técnicos que manejan estas normas internacionales. ¿Qué dice el concepto para que lo entiendan? Las IFRS o NIF establecen requerimientos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar que se refieren a las transacciones y sucesos económicos que son importantes en los estados financieros. ¿Qué es reconocimiento? ¿A qué se refiere esta parte de reconocimiento? Reconocimiento habla a qué hace alusión a qué es un activo, qué es un pasivo, qué es patrimonio, qué es ingreso, qué es gasto, según las normas internacionales de información financiera. ¿Cuándo se considera un activo? Acá no tengo los conceptitos, ¿no? No, en el tema 3 sí. No, en el tema 4 vamos a ver los conceptitos, ¿ya? Entonces, ¿cuándo se soluciona esto? Se refiere el reconocimiento a que nosotros vemos qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un patrimonio, ¿ya? Una vez que determinamos qué es un activo, por decirles caja, no sé, cuentas por cobrar, inventarios, bienes de uso, una vez que nosotros ya sabemos, reconocemos esto, ya sabemos qué tipo de activo es, viene el siguiente concepto, medición. ¿Qué es la medición? Es
asignarle un importe, asignarle un valor a esa definición, a ese concepto, a esa partida, ¿ya? El activo, eso es reconocimiento, es decir, esto es disponibilidades, esto es caja, estamos reconociendo la cuenta. Medición, ya, esta cuenta tiene un valor de, no sé, 1.000 bolivianos o un valor de 1.000 tantos. Ahí ya le estamos midiendo la cuenta, estamos utilizando el criterio de medición. Presentación, ¿qué es presentación según la IFRS? Presentación es cuando nosotros, ¿cómo lo exponemos dentro de los estados financieros? ¿Cómo lo exponemos dentro de los estados financieros? ¿Cómo se expone el activo? ¿Cómo se tiene que exponer el pasivo? ¿Cómo se expone el patrimonio? ¿Cómo se expone el estado de resultados, ingresos, gastos? ¿Cómo se expone el estado de evolución de patrimonio? ¿Cómo se exponen el estado de flujo de efectivo por actividades de operación, inversión, financiamiento? Entonces, esos son los criterios. Eso significa, ¿ya? Cuando habla de reconocimiento, medición y presentación. Luego tenemos información a revelar. ¿Qué significa esto de información a revelar? Cuando existe algún acontecimiento que no puede ser considerado un activo, porque no se puede medir o porque esta situación todavía no ha ocurrido, pero puede ocurrir, por decirles, dentro de una empresa, dentro de una entidad, existe un juicio, ¿ya? Como existe un juicio, nosotros no estamos seguros, por decirles, nos han demandado por 1.000.000 de bolivianos o nos han demandado por 100.000 bolivianos, para que no se me y nosotros no sabemos si vamos a ganar o vamos a perder el juicio. Ahora, la pregunta que yo les hago es, ¿este juicio debería estar expuesto dentro de los estados financieros? ¿Qué opinan? Si nosotros no sabemos cuál es el importe. ¿Qué opinan, chicos? ¿Deberían estar dentro de los estados financieros? ¿Es información relevante? ¿Sí, no ve? Entonces, como nosotros no sabemos, no podemos medir esto con exactitud, esta situación, ¿qué es lo que hacemos? Esta información la revelamos, pero no dentro del balance, ni el estado de resultados, ni el estado de evolución, ni el estado de flujo. Esta información la exponemos dentro de las notas a los estados financieros, ¿ya? A eso se refiere la información a revelar. Para que nuestro cliente, para que los que están interesados en ver la información financiera tengan toda la información antes de tomar una decisión, porque puede afectar de manera significativa a los estados financieros la siguiente gestión y porque nosotros no hemos expuesto esta información, pueden ocurrir o se pueden tomar decisiones equivocadas. ¿Ya? A eso se refiere estos conceptos dentro de las IFRS. Ya, ¿qué más? A ver, las NIF están diseñadas para ser aplicadas en los estados financieros con propósito de información general, así como en otras informaciones financieras de todas las entidades con ánimo de lucro. Obviamente, las normas internacionales de información financiera están realizadas especialmente para entidades que tienen fin de lucro, aunque sí, se aplican para las entidades que tienen esa finalidad. Para las entidades que no tienen ánimo de lucro, se aplica otro tipo de disposiciones. Dentro de las NIFs no están contempladas estas entidades, pero ¿qué normas o cómo se diría? ¿Qué estándares internacionales sí contemplan esto de las entidades sin fines de lucro? Las normas americanas, las normas estadounidenses sí establecen eso. Entonces nosotros, ¿cómo se maneja esto? Nosotros a nivel nacional, ¿cómo manejamos o cómo preparamos los estados financieros? Por orden de prelación, por orden de significatividad. Siempre vamos a manejar como prioritarias las normas nacionales. En caso de que haya situaciones que no están contempladas dentro de las normas nacionales, ahí es donde vamos a recurrir a las normas internacionales de información financiera. En caso de que no se contemplan dentro de las normas internacionales de información financiera, ahí es donde recurrimos a las normas americanas, que las elabora la AICPA, ¿ya? Que son las normas estadounidenses. Entonces, en este caso, si es que no están preparadas para esa situación, o si es que no están contempladas dentro de estas normas, preparamos o vamos a recurrir a otro tipo de
entidades, otro tipo de normas. ¿Ya? Eso está dentro de la página 8. Vamos bajando, vamos a la página 9. A ver, ¿cómo se dice acá? Las NIF, aunque las NIF no están diseñadas para ser aplicadas a las entidades sin ánimo de lucro, como les explicaba, o sea, dentro de las normas internacionales de información financiera, solamente se contemplan a las entidades que tienen ánimo de lucro, no a las entidades que no tienen finalidad de lucro. En los sectores privado público ni en administraciones públicas, las entidades que realizan actividades pueden encontrarlas apropiadas. Igual pueden utilizar las normas internacionales de información financiera, algunos conceptos que consideren que les pueden ser útiles. Pero obviamente, las que sí manejan estos conceptos para las entidades sin ánimo de lucro están dentro de las normas americanas, normas estadounidenses. ¿Ya? ¿Qué más? Las NIF se aplican a todos los estados financieros con propósito de información general. Luego, estos estados financieros se dirigen a satisfacer necesidades de información, ¿no? Para que los usuarios tomen decisiones. ¿Qué más? A la fecha, las NIF estaban compuestas por un marco de conceptos, me dice, ¿no? 41 normas internacionales de contabilidad, de las cuales están vigentes 29, 13 normas internacionales de información financiera, 32 interpretaciones de NIC, 20 interpretaciones de NIF. ¿Ya? Eso más que todo para conocimiento general. El acuerdo de Norwalk. ¿Qué es el acuerdo de Norwalk, chicos? Para que me entiendan, ¿qué ocurre acá? Cuando nosotros, a nivel mundial, a nivel internacional, cuando los usuarios de la información financiera quieren, eh, ¿cómo se dice? ¿Qué ocurre acá? Quieren invertir dentro de lo que son las bolsas internacionales, las bolsas eh, más importantes del mundo, la bolsa de Nueva York, Wall Street, dentro de lo que es Estados Unidos, hay una limitación muy importante. En Estados Unidos, la contabilidad se maneja con sus normas. Estados Unidos maneja la contabilidad con las normas de Estados Unidos, ¿ya? ¿Quién prepara estas normas? Aquí dice la FASB, FASB, Junta de Normas de Contabilidad de los Estados Unidos. ¿Qué ocurre? Cuando nosotros hacemos estados financieros con normas internacionales de información financiera, con NIF, y cuando tenemos una información, el estado de resultados, el balance general, nos arrojan un resultado, ¿ya? Por decirle 100 en el estado de resultados como utilidad, una empresa A. Vamos a hacer los mismos estados financieros con la misma información, solamente que vamos a cambiar un criterio, vamos a utilizar normas estadounidenses. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando se aplican normas estadounidenses para hacer los estados financieros de la misma empresa, los resultados son diferentes. Por decirles, en lugar de tener utilidad de 100, acá tenemos pérdida de 50. Es por eso que lo que se busca a nivel mundial con el acuerdo de Norwalk es que todos los países a nivel mundial utilicen las normas internacionales de información financiera. ¿Para qué? Para que cuando hagan estados financieros, no es que aplicando las normas, por decirles, normas nacionales bolivianas, tengas acá una utilidad de 500. Aplicando normas internacionales de información financiera, tengas una utilidad de 100. O aplicando normas estadounidenses, tengas una pérdida de 50. No haya esas diferencias. Y para que todos en el mundo, no importa en el país en el que te vayas a encontrar, tengas la misma información. Eso es el acuerdo de Norwalk. Se busca una convergencia, se busca que todos apliquen las normas internacionales y que todos lleguen a los mismos resultados. ¿Cuál es el problema en acá? Que obviamente Estados Unidos no quiere cambiar su cuerpo de normas y va a mantener, se mantiene en su posición de mantener sus normas internacionales. Sin embargo, a nivel mundial, con excepción de Estados Unidos, todos deciden hacer un acuerdo para que las normas se estandaricen y se manejan de forma global, de la misma forma. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se diría acá? ¿Cuál es el tema? Que a nivel latinoamericano, por lo menos, si ustedes buscan,
pueden ver qué países están utilizando o están aplicando las normas internacionales de información financiera para hacer sus estados financieros. Están, por ejemplo, Uruguay, está Argentina, está Perú, no sé si, creo que Brasil también, y ahorita no me acuerdo más. Pero estos países ya están aplicando normas internacionales de información financiera. En comparación, en Bolivia no estamos aplicando estas normas. ¿Qué significa esto? Que como nosotros no aplicamos estas normas, los estados financieros que presentan las empresas nacionales presentan resultados diferentes, que presentarían otro tipo de resultados si se utilizaran estas normas internacionales. ¿Ya? Y ojalá en algún momento se tenía planeado que entren en vigencia estas normas internacionales, ya les puedo decir desde que yo estaba en la universidad, así que imagínense cuánto tiempo. Norwal, como está escrito en el documentito, en nuestro material. Luego de esto, chicos, ¿cuál es el objetivo? Como les decía, el objetivo es desarrollar normas de alta calidad que sean compatibles entre sí, o sea, normas que consideren todos los aspectos. Y como les decía, ¿no? Como les explicaba, eliminar una variedad de diferencias sustantivas entre IFRS y las USGAP. USGAP son las normas internas, las normas de Estados Unidos, que signifique, traducido al español serían marco, ¿cómo se diría? Principios de contabilidad generalmente aceptados de Estados Unidos. Eso significa USGAP, ¿ya? A través de la identificación de objetivos comunes. ¿Cuál es el objetivo de este acuerdo? Es que llegue un momento en el que ya no solamente, ya no existan diferencias entre lo que son normas internacionales, lo que son IFRS, que se aplican a nivel mundial, y normas estadounidenses. El objetivo es que llegue un momento, un punto, en el que todo el mundo aplique las mismas normas de información financiera para hacer sus estados financieros. Pero eso todavía obviamente no está ocurriendo. ¿Ya? Y aquí obviamente ya nos habla de que cómo manejan esta situación. Formas de transición para la adopción de normas contables. ¿Cómo se está manejando esta situación? Denme un segundo, chicos. No debería estar en el informe. Ah, ya, no debería estar en el informe. Ay, perdón. Que si me sale. Aquí está. Ya, formas de transición para la adopción de normas contables. Estos son conceptos, porque obviamente aquí en Bolivia no estamos ni siquiera está lejos de que llegue a estar en vigencia, solo en algún momento están en vigencia estas normas internacionales para que todos tengamos conocimiento y más que todo para que obviamente si es que en algún momento algún profesional de acá quiera salir a trabajar en otro país, en el exterior, pues tenga la dificultad de tener que aprender las normas internacionales de información financiera y como si es que se llegaran a aplicar acá, sería más sencilla la asimilación, ¿no? Pero, bueno, del dicho al hecho, estos conceptitos. ¿Qué significa adopción? Adopción significa que nosotros, en caso de que en algún momento decidamos adoptar las normas internacionales de información financiera, vamos a decir, queremos adoptar estas normas, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a decir, estamos decidiendo adoptar. ¿Qué significa adoptar? Adoptar significa que todas las normas que están vigentes las vamos a aplicar al 100% en el país. Eso significa adopción, ¿ya? A eso se refiere la adopción. Luego, el otro concepto, armonización. Respecto a este punto, el mismo se refiere a tomar ciertos aspectos de una norma y adecuarlos a nuestra realidad. ¿Qué significa armonización? Significa que vamos a agarrar las normas internacionales de información financiera, el ente colegiado, que en este caso vendría a ser el Colegio de Auditores de Bolivia y los colegios de auditores de los diferentes departamentos, van a, mediante su, ¿cómo se llama esto? Mediante su consejo técnico, van a evaluar todas las normas de auditoría, van a armar sus comisiones y van a decir qué es lo que sí se puede aplicar en Bolivia, van a corregir las normas y van a adecuarlas a la realidad nacional. A eso se refiere a armonización. Es un trabajo más arduo, pero ese es el concepto de armonización. Que van a llegar las normas, se va a manejar todo el compilado de normas, se van a estudiar cada norma, se va a estudiar y se va a adecuar las normas a la realidad nacional. El otro concepto, adaptación, consiste en convertir el grupo de normas de acuerdo a la realidad de nuestro país. Entonces, ¿es similar a armonizar?
es similar a armonizar, solamente que en acá, ¿cómo se diría? En acá, cuando hablamos de armonización, solamente se refiere a tomar ciertos aspectos. Cuando se habla de adaptar, significa que todas las normas las vamos a revisar. La totalidad de las normas se van a revisar y la totalidad de las normas vamos a ver cómo la adaptamos, cómo la adecuamos a nuestra realidad. Todas las normas se van a revisar. En la armonización solamente se van a manejar algunos puntos específicos, puntos exactos. Convergencia consiste en adoptar cierto cuerpo de normas, pero de manera gradual. ¿Qué significa convergencia? Que nosotros tenemos la NIF 1, NIF 2, NIF 3, NIF 4, NIF 5, NIF 6, etc. NIF 1, NIF 3, NIF 1, NIF 7, NIF 10. Nosotros vamos a decir que hasta el 31 de diciembre de 2020 se va a adoptar, o mejor dicho, va a entrar en convergencia, va a entrar en aplicación la NIF 1. Hasta el 31 de diciembre de 2021, la NIF 2, la NIF 3. Entonces, vamos a ir nosotros adaptando. ¿Qué significa adaptar? Que vamos a revisar las normas, lo vamos a adecuar a nuestra realidad, pero vamos a ir aplicando ya de manera gradual, año tras año, van a entrar en vigencia una cantidad de normas. No va a ser que van a entrar todas las normas en su totalidad desde el primer momento. ¿Ya? A eso se refiere los conceptos que se manejan para que puedan entrar en vigencia las normas internacionales de información financiera. Se pueden adoptar, pueden entrar en proceso de armonización, se pueden adaptar, pueden entrar en proceso de convergencia. Wow, chicos, tenemos menos de un minuto. Me despido, nos vemos mañana.